Tras casi un año del primer vídeo de esta serie en donde explora la evolución del español catalán dentro de 1000 años, propuse otros con Langers hacer las versiones de sus propios dialectos en el futuro. La idea era que otros creadores de contenido lo hicieran, pero la gente me ha ido pidiendo que las haga yo mismo. No es que me dé rechazo hacerlas yo mismo, sino que más bien tengo miedo de faltarle el respeto a alguien y buscaba mayor conexión con otros creadores de contenido del estilo, pero bueno, por lo que solo lo haré futuro si alguien se prestase voluntario o voluntaria a dar su propia vez y a que me dé la información dialectal de primera mano para empezar. Abajo os dejo en mi servidor de Discord y mi cuenta para que podáis hablar conmigo del tema si es que os interesa. De este modo, el creador de contenido Cepario Diegoz, quien también hace contenido de biología especulativa, se ha prestado a darme información detallada, su apropiado voz para este vídeo e incluso alguna que otra idea. Hola, soy Kushun del Cepario Yugot. Es un honor poder ayudar al señor Puzzle con este Colan, que espero lo disfruten y no olviden visitar su canal y el mío también. Así que aquí os presento el choco / español tabasqueño futuro. El español tabasqueño es un dialecto del castellano hablado en la región de Tabasco y la frontera de Campeche y Veracruz, México. En la comunidad mexicana, en donde se ha dado un caso de xenofobia, este dialecto se ha tomado a modo de burla, pero en realidad no es ningún dialecto superior a otro. Ningún lingüista mínimamente respetable te dirá lo contrario. Sus características dialectales propias serían las siguientes. El sonido z, si se halla a mitad de palabra, también entre palabras, se pronuncia como ja, mientras que si se halla al final, puede o también ser sustituido por una ja, o la vocal de esta última sílaba estará acentuada si es que es la sílaba tónica, dándose palabras como arro en vez de arroz, nos compararé con mi propio dialecto, o de ajadoj en vez de asados. Los ejemplos en audio se mostrarán con textos más largos al final, notando en estos ejemplos más cortos. Me disculpo de antemano ante cualquier error de pronunciación. Si será el caso, hágasemelo saber en los comentarios con amabilidad. En las excepciones de esta norma, no obstante, esta ja deviene directamente una ja, como en la contracción pueji, siendo las contracciones algo bastante común de hecho, como en ka o en taj. El sonido ch pasa a pronunciarse sha, diciéndose pues chamarra en vez de chamarra. Los vibrantes simples intervocálicas a final de palabras enmudecen algunas palabras, especialmente para las más cortas, para acentuar la última vocal, dándose casos como pa en vez de para, lo cual en realidad es muy común en muchos otros dialectos. La diferencia entre verbo ser y estar deja de estar presente a la hora de presentar adjetivo diciendo tag gordo en vez de eres gordo o tag loco en vez de estás loco. Nótese la falta del es en esta versión del verbo. A unos préstamos lingüísticos podrían venir del inglés por tener a un país vecino que lo hable como idioma principal y por ser la lengua franca internacional como short, wakapear o shopping. Algunas palabras a destacar de esta variedad podrían serlo bacalear, shelo o shela o pacá. Todos los tiempos compuestos como he dormido, hubiste dormido, habremos partido o se habrá separado dejan de existir, algo que ocurrirá en muchos otros dialectos latinoamericanos, recorriendo únicamente al comí, dormiste, partiremos o se separaron. A su vez, la y de esto y lo otro, que se convertirá en una e si antecede una palabra que inicia con i, se mantiene en y igualmente. Lo mismo ocurrirá con la o de esto o lo otro, no convirtiéndose en una u si antecede a una palabra iniciada en o. Las ja que nos sustituyeron a las za pasarán a sonar ja, por influencia de dialectos centroamericanos, del inglés y de evolución propia, dando palabras como México, Alea. Dado la inmigración de Haití al sur de México, habrá influencia lingüística con el criollo. Lo más obvio que alguien sentiría al oír a alguien hablar este dialecto sería que el sonido r pasa a sonar ra. Esto diría palabras como roedor en vez de roedor o perro en vez de perro. Los dialectos centroamericanos también influenciaron, como cujilito, clavero o arrecho de Nicaragua, que originalmente significaba enfado, pero que ahora se podría interpretar como algo muy caliente, algunos usándolo como metáforas para fuego. El inglés, por su parte, seguirá influenciando con palabras como magá, tarenkudel o gudey, siendo lo que se responde a un hola, como en árabe que se dice al-salam alaikum o alaikum salam, aquí sería hola gudey. En el siglo XXIII, el sonido ja en todos los casos pasaría a pronunciarse sha, dándose palabras como justo o infraestructura. Y es que sí, todas las oclusivas que vayan en parejas germinarán la primera consonante, teniendo preferencia las alveolales, por lo que ya se diría addicar o ato. Si una palabra termina en ja y la siguiente en velar oclusiva, el sonido entre ambos pasará a ser ja, diciéndoselo jose o ojóncava. Algunas influencias del inglés serían oil, bullshit o true.
De otros dialectos centroamericanos también se referirían a términos como pincha, pamper o traído o traída. Aparte de los dialectos del norte de México vendrían términos como gaopino, gupina, quepej o xilpayati. Algunos términos ya estaban pero perdieron popularidad con el tiempo aquí más al sur. Por esta época, la norma de que las palabras terminasen en se pasaran a terminar en sha o en vocal tónica pasa a convertirse en la vocal dando palabras como muño en vez de muñoz o adieu en vez de adiós. Eso también afectaría a finales de este siglo a palabras terminadas en sh o en vocal tónica que no hayan seguido con esta norma con palabras como rel, Panamá. Unas palabras, no obstante, por la norma de convertir la sha de final de palabra en ja si comienza en consonante velar, hace que haya palabras que confundan estas normas y que por ende vocablos que empiecen con ga o ka pasen a llevar ja sin necesidad de esta norma como gineo o Gino. El gobierno mexicano en este siglo promulgó una ley en la que algunos dialectos podían tener estandarizaciones ortográficas regionales si querían. Una de las regiones que antes lo pidió, pues, sería Tabasco. Todos los sonidos sha pasan a escribirse con j. No habría distinción entre S, C, CI y Z. Todo sería escrito con C. Lo mismo con la K, C y Q, siendo escrito siempre con la C. Y la L y doble L también pasarían a ser únicamente Y. Y ante la necesidad de una grafía para aparece simplemente la letra E. Las únicas excepciones serían aquellas que previamente se hubieran saltado la anterior norma como puji o tag, que para diferenciarse de la J en forma de sh se le escribiría con JH. Lo mismo con las R, que en vez de escribirse con doble R, se escribiría con RH, queriendo distanciarse del castellano mexicano central con el que no se sentían identificados no solo por los insultos pasados, sino que por su lejanía en cuanto a inteligibilidad. En este siglo se desarrollarían muchos cambios fonéticos, cosa que aceleró la popularidad de esta nueva estandarización fonética. No obstante, en los siguientes siglos sería la gramática lo que cambiaría principalmente. La influencia del brasileño, ya en este punto extendido de los otros idiomas portugueses, podría serlo terno, xicara o querido. Más influencia del criollo podría serlo poisson globe, fatra o fumi. En el siglo XXV el fonema e pasaría de estar solo en un par de palabras a estar en otras como usualmente en palabras con una vocal repetida en la palabra, implementándose en la primera. Curiosamente, esto hace que las palabras que terminasen anteriormente en e, si hay una e o una a antes, se invierta el orden, diciéndose cosas como sga o En algunos vídeos pasados dije que el español, pese a tener casos gramaticales como de María con Pepe o usando un martillo, no tenía declinaciones como el latín. No obstante, descubrí hace relativamente poco que sí que hay una serie de palabras que aún las mantienen, los pronombres personales. No es lo mismo decir yo, mi y me, ni tú, te o ti. No, cada una la misma palabra, pero en casos gramaticales diferenciados. Sin embargo, en el siglo XXV de Tabasco, incluso en estas palabras se quitarían esta declinación irregular, por lo que en vez de decir mi coche se diría el yo cago, en vez de decir me voy se dirá yo voy. Por esta etapa se daría lugar a más contracciones. La palabra sin y con perdería la n final al estar atada a un sustantivo, derivantes y pronombres, por lo que se diría si cago y comarta, sustitución de los determinantes en según qué ocasiones. Sin gente, se quitan los casos genitivos, acusativo y dativo de los pronombres personales y se añade el ablativo, instrumental y avisivo, de locos. Aparte, también la construcción tras que, en estos tiempos troque, que sirve para determinar algo ha de ser hecho, se convertirá en troque. Pese a que otros dialectos e idiomas influenciarían en el tabasqueño, los dialectos idiomas emergentes de Centroamérica serían quienes más aportarían con palabras como solco, que también se podría usar como un eufemismo para la vejez, furulo o pixudo. En el siglo XXVI, por influencia del castellano centroamericano, en las oraciones interrogativas el orden oracional diferiría, pasando de sujeto verbo objeto, tú quieres agua, a verbo sujeto objeto, ¿quieres tu agua? Se añadiría aparte el tiempo verbal vetativo, en donde se obliga a alguien a no hacer algo, simplemente uniendo la palabra no al verbo, por lo que se diría no beba o nega. A su vez, solo un verbo reflejaría el futuro, sería el futuro perfecto como en comeré o hablaré. No obstante, el condicional simple, como en comería o hablaría, que antaño servía tanto para una situación hipotética pasada, presente o futura, depende del contexto, hoy serviría solo para el pasado y presente. Esta versión hipotética del futuro seguiría con el futuro perfecto también, siendo el contexto el que determinaría su naturaleza. A partir de ahora, todas las vocales tónicas serían llanas, diciéndose espantapájaro,
me recuerda un poco a una pronunciación estadounidense mal hecha del castellano, o Hocal. Por esta época se iniciaría un movimiento reivindicativo maya con tal influencia a nivel América como el Renacimiento italiano. Ahí las lenguas mayas tomarían importancia, habiendo libros, películas, canciones y demás en este idioma, y por ende influenciando al español choco independiente, el cual ya se consideraba para este momento un idioma separado del resto tras años de luchas reivindicativas. Es de este modo que aparecen palabras como toná, poquel o tsuquejubin. El orden oracional del verbo sujeto-objeto pasa de estar únicamente en las frases interrogativas a también estar en el resto de tipos de frase, aunque en estos otros casos únicamente de manera opcional, siendo igual de correcto decir yo como pan como yo pan, sin verse como un recurso literario. Se implementaría ahora una armonía vocálica, en la que si al inicio de la palabra hay una A, E, O, la O final pasa a pronunciarse como U, dando palabras como hishu o kuñamu. El determinante de y el adverbio relativo que pasaría a apostrofarse ante palabras iniciadas en vocal, diciéndose cosas como dante o a lo que inspira. El maya seguiría influenciando al choco con palabras como bo, shai o hoshikin. Aún así, algunas locuciones como pakbenko senil darían a su traducción literal para el choco, contagio enfermo. Del norte de México también vendría tirar carro, shepo o abaniku. De Centroamérica, por su parte, vendrían expresiones como pinche, peparjanda o tonorvilleta. Finalmente, otras influencias vendrían de Brasil con palabras como favela. En este momento, las favelas perderían este prejuicio de lugar peligroso y de bajos recursos. Con el tiempo, la situación mejoraría y no habría zonas tan marginadas. Caí o temandúa. El orden oracional ahora pasa a solo tener dos posibilidades, o sujeto verbo-objeto como yo como pan, o verbo sujeto-objeto como en como yo pan. No podría haber otra posibilidad, ni siquiera para darle un mayor nivel de prosa a lo dicho. Las frases interrogativas serían la excepción, siendo verbo sujeto-objeto obligatoriamente, haciendo que no se pueda decir tu kyore eju, sino que kyore tu eju. Las semiconsonantes wo y ya pasan a ser asimiladas por las vocales u e i, respectivamente, por lo que se diría huevo y no huevo o bahille en vez de valle, siendo el único caso en el que la vocal tónica puede no ser llana y eliminando de los libros de texto choco el término y acto. Sé que es una diferencia sutil, pero ya está. Las oclusivas sordas p, t, k intervocálicas ahora se geminarían, diciéndose atado en vez de atado o coco en vez de coco. De nuevo, una diferencia sutil, pero que ya estaría. Para este siglo se fundaría la Academia Internacional de Evolución Lingüística, en donde cada siglo se celebraría una reunión en donde se analizarían las diferencias cronolécticas con respecto al siglo pasado y así poder hacer reformas ortográficas, gramaticales y estandarizadas, cosa que también incluiría el determinar si un idioma seguía siendo solo uno, varios o si se empezaba a gestar un conflujo dialectal. A unas tensiones geopolíticas en los países que se hubieran apuntado a la iniciativa, como lo que hoy conocemos como España, México, Marruecos, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y muchos más, se darían con esto. Sí, pero a esta academia poco o nada le importaría lo polémico que resultaría y tendría más poder que las instituciones de estandarización lingüística de los propios países, como afirmaron al inicio cuando se fundió esta academia en el siglo XXVII. A unas influencias del criollo lo serían Naviguer, Balén o Flipagion. A su vez, del brasileño también llegarían cosas como brasileiro, salgado o acoja. El orden oracional verbo-sujeto-objeto pasa a ser la norma, por lo que ya no se puede decir yo como pan, sino que se dice como yo pan. El fonema p pasa a pronunciarse b, por lo que ya no se dice pierna, sino que se dice vierna. La b, por su parte, pasaría a sonar v, por lo que en vez de decirse betegion, se dice betegion. Por último, todas las v, siendo las únicas oclusivas que pasan por este suavizado intervocálico, con la g y d no ocurriendo, se pasa a pronunciar v, diciendo cabe en vez de cabe. De nuevo, cambios niños, pero que ahí están. Pasando a las alveolares, la t pasa a ser d, por lo que en vez de decirse teja se dice deja. Y a su vez, el fonema d pasa a pronunciarse como d, por lo que ya no se diría godía, sino que se diría godía. Y finalmente, con las velares, como podréis imaginar, la k pasa a pronunciarse g como un goshe y la g pasa a pronunciarse r como un gola. Si este g toca una sh, sea entre palabra o una misma, se fusionará en el sonido j. Algunas influencias que recibiría este idioma serían del maya como gaia o goba. De idiomas centroamericanos, en cambio, revelarían términos como gashu o fisha. Del criollo se obtendrían términos como sufle o tes.
Y finalmente del brasileño vendrían términos como desgraciado. Como último hecho a comentar del siglo XXVIII sería que en la locución querer algo, el verbo querer, va después de lo deseado. Solo con este verbo, no ocurre nada más. Para el siglo 30 nos saltamos el 29, puesto que no mucho cambios más se daría, el sonido ro se sustituye al vibrante siempre también, diciéndose corra o rina. Aparte, se daría lugar a un nuevo tiempo verbal, el de seiko, en donde se pone implícito el hecho de querer algo. Antes hemos dicho que la locución quiero X pasará a poner el verbo querer después. Tras 2 siglos, pues este verbo pasará a ser un afijo, conjugándose y poniendo de ejemplo el verbo comer. Como rego yo, como rego tú, como rege él, ella, como remo nosotros, como ran usted y como regen ella, sin distinción entre el ellos y ellas. Si el sonido ra está al lado de una nasal, la vocal antecedente simplemente se nasalizará, tanto palabras como ane o ama. Habiendo descrito todos los posibles cambios a futuro del tabasqueño, es hora de que os muestre ahora su evolución con el poema nocturno de Nace Carlos Pellicer Cámara. Nají, Olmecas y Maya, y gente española de la montaña y el mar. Por eso las cojas saben más de mí que yo de ellas. Soy más agua que tierra y más fuego que cielo. Navega en mi sangre lo más antiguo de México. Nací de Olmecas y Maya, y gente española de la montaña y el mar. Por eso las cojas saben más de mí que yo de ellas. Soy más agua que tierra y más fuego que cielo. Navega en mi sangre lo más antiguo de México. Nací de Olmecas y Maya, y gente española de la montaña y el mar. Por eso las cojas saben más de mí que yo de ellas. Soy más agua que tierra y más argento que cielo. Navega en mi sangre lo más antiguo de México. Nací de Olmecas y Maya, y gente que supina de la montaña y el mar. Por eso las cojas saben más de mí que yo de ellas. Soy más agua que tierra y más argento que cielo. Navega en mi sangre lo más antiguo de México. Nací de Olmecas y Maya, y gente que supina de la montaña y el mar. Por eso les coges saben más de mí que yo de ellas. Soy más agua que tierra y más argento que querido. Navega en mi sangre lo más antiguo de México. Nací de Olmecas y Maya, y gente que supina de la montaña y el mar. Por eso les coges saben más de mí que yo de ellas. Soy más agua que tierra y más argento que querido. Navega en mi sangre lo más surco de México. Nací de Olmecas y Maya, y gente que supina de la montaña y el mar. Por eso las cojas tienen más de mí que yo de ellas. Soy más agua que tierra y más argento que querido. Navega en mi sangre lo más surco de México. Nací de Olmecas y Maya, y gente que supina de la montaña y el mar. Por eso las cojas tienen más de mí que yo de ellas. Soy más bosque que tierra y más argento que querido. Navega en mi sangre lo más surco de México. Nací de Olmecas y Maya, y gente que supina de la montaña y el mar. Por eso tienen más de mí les oye más que yo de ella. Soy más bosque que tierra, más argento que querido. Navega en mi sangre lo más surco de México. Nací de Olmecas y Maya, y gente que supina de la montaña y el mar. Por eso tienen las hojas más de yo que yo de ella. Soy más bosque que tierra y más argento que querido. Navega en mi sangre lo más surco de México. Yo me camayay, jete paña mataña y me y así. Pe eso cosa mamie que yo y allá sabe. Yo ma batea, ma fuocie soy. Yo mi se metivo México y seiko. Espero que os haya gustado el vídeo. Aquí os dejo las fuentes que sacó el usuario Cepario para la información de esta preciosa variedad de nuestro idioma y su propio canal. Dicho esto, chao.